¿Lo ven? ¿Lo quieren mover? Es ahí nos podemos dar cuenta de los problemas que pueden crear el problema de semántica si no estamos determinando un poquito el sentido de cada palabra. Vamos a seguir. Y respecto justamente a lo que es la semántica, vamos a empezar a determinar un poquito los conceptos de filosofía y de antropología y por supuesto de ser, que es el título de la conferencia. Entonces, si digo filosofía, ustedes piensan en que, ¿cuáles son los conceptos que le vienen en la mente cuando digo filosofía? Pensamiento, el porqué de las cosas. ¿Ok? Si digo, por ejemplo, matemática, ¿es filosofía? No. ¿O sí? No es filosofía. Si digo biología, ¿es filosofía o no? Biología sí. Matemática no. No. Ahora, vamos a hablar un poco de eso. ¿La filosofía qué es? Es el uso de su capacidad mental, facultades mentales, para tener una reflexión. ¿Okay? Y esta reflexión es de orden científico, actualmente, es decir, que tiene que ser comprobada de dos maneras, de la manera racional y de la manera experimental, que sería empírica, ¿no? Es decir, que la matemática, que es realmente lógica aplicada a la física, será, por supuesto, un elemento clave de la filosofía. Es decir, que la filosofía se considera como la madre de las ciencias, por eso, porque es el conjunto de todas las ciencias que conocemos. ¿Okay? Cuando analizamos un poquito la evolución del tiempo, al inicio de la humanidad, con la filosofía griega, el conocimiento era uno. ¿Okay? Y poco a poco, cuando se empezó a descubrir más cosas, las ciencias se fueron apartando de la filosofía para ser, digamos, volverse independientes por la complejidad de cada uno. Las últimas ciencias que se fueron de la filosofía fueron la psicología, la sociología, la antropología, fueron las últimas importantes, ¿no? Pero van a ver que dentro de los próximos años hay otras ciencias que van a ganar su independencia de la misma filosofía. Eso va a ser una evolución permanente. ¿Okay? No se puede decir, no van a existir más ciencias. Siempre vamos a tener más ciencias que van a provenir de la filosofía. Entonces, la filosofía es el conjunto de la ciencia y hay un concepto también que tenemos que entender, que la metafísica también pertenece a la filosofía. Ahora, cuando digo metafísica, me estoy refiriendo a lo que está un poquito afuera de nuestro alcance, ¿no? Temas que están afuera un poquito de la comprobación, ¿vale? Digamos que es difícil, pues realmente imposible decir una tesis, ¿okay? Es realmente el campo de la hipótesis. Ahora, un ejemplo de problema de metafísica: ¿quién creó el universo, por ejemplo? ¿Okay? ¿Quién creó el universo? Es un problema del campo metafísico. Eso no se puede comprobar, no se puede decir, mira, fue tal y se puede comprobar. No se puede comprobar. Ahora podemos hacer otras preguntas de orden metafísica. Otra pregunta metafísica que podamos hacer. ¿Existe Dios? Actualmente. Esta mañana un estudiante me habló de la reencarnación. La reencarnación también es un problema metafísico. Ahora, la filosofía acepta la metafísica, pero hay
entera libertad para cada uno de tener su pensamiento, por supuesto, porque no hay manera de comprobar. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de la reencarnación, no podemos decir, no, yo tengo la verdad, es así, no. Cada uno va a poder tener su propia verdad, porque no hay manera de comprobar. ¿Okay? Entonces, pero es muy importante de entender bien que la metafísica sí pertenece a la filosofía, ¿okay? Pero no se puede comprobar. Ahora, hablando de filosofía, cuando uno empieza a hablar de este concepto, se puede dividir la filosofía en dos polos. Hay un polo cosmológico que va a ser el conocimiento en su totalidad, del ser en su totalidad, del universo en su totalidad. Y el polo antropológico que van a ser las ciencias que están ligadas al ser humano. ¿Okay? Ahora, dentro del polo cosmológico tenemos la astronomía, que va a estudiar los fenómenos que pasan en el universo. Tenemos también las tres geos que llamo, que son la geofísica, la geología y la geografía. Dentro de estos tres geos se va a estudiar el ser elemental, que son todo lo que son el campo de los átomos, ¿okay? Y el ser biológico, que es el campo de las células. ¿Okay? Y dentro del polo antropológico vamos a tener la psicología, que va a ser el estudio del comportamiento del ser humano, del sistema nervioso. Vamos a tener la sociología, que va a ser el estudio del ser en su estado social. Y vamos a tener la fisiología, vamos a tener la anatomía, y la medicina, por supuesto. Ahora vamos a terminar un poquito lo que es la antropología, es lo que estaba diciendo, el estudio del ser humano de un punto de vista individual como colectivo. Ahora estamos viendo aquí un señor que se llama Broca, que fue el fundador de la Sociedad de Antropología que se hizo en Francia en 1850. Como estaba diciendo, la antropología se va a ocupar del ser individual, de analizar el ser individual, la psicología, anatomía, fisiología, patología, y el ser social, que va a estudiar, por supuesto, que vamos a estudiar cuando se estudia la sociología, el estudio de las especies de otros estudiantes. Ahora, ¿qué es el ser? Uno habla mucho del ser, ¿qué es el ser? Ahora, el ser, sencillamente, es el hecho de tener una realidad. Tener una realidad, tener una existencia y tener una realidad. Es muy importante de entender que esta realidad va a tener una función dentro del todo. Voy a insistir otra vez, para entender lo particular, a uno hay que entender la globalidad. Es decir, que para poder entender, por ejemplo, cualquier ser viviente en la Tierra, vamos a tener que entender el universo primero para poder sacar las conclusiones. A lo que es tener una realidad, ¿ok? Y esta misma realidad va a tener una función. Ahora, cuando uno empieza a hablar de totalidad, estamos hablando de universo. Se puede explicar un poco rápidamente la teoría del Big Bang, que es súper sencilla, no se preocupe. Ahora, al principio del universo había aquí representar una bola de energía, de materia y de antimateria. ¿Okay? Había una compresión, ¿okay?, de energía con materia y antimateria. Y a un momento dado hubo una explosión hace 13.700.000.000 de años, es la edad del universo, de este universo.
este universo tiene 13 millardos 300 millones, el universo donde estamos actualmente. Hubo una explosión que creó el espacio y el tiempo. Porque el tiempo que es el movimiento de justamente de esta explosión de materia y de energía. La Tierra tiene 4 millardos 300 millones y el universo 13. Ahora, cuando estoy hablando de energía y de materia, tengo que aclarar que los científicos descubrieron que hay 12 partículas, por el momento se descubrieron 12 partículas que están conformando cualquier realidad en nuestro universo. ¿Okay? Hay 12 partículas que están creando la pared, que está creando la persona que está haciendo ustedes, que está creando la silla. Hay 12 partículas. Por el momento no se descubrieron más, hay 12. Y existen 12 antipartículas. Ahora, ¿qué significa eso, antipartículas? Para entenderlo, hay que pensar que cuando una partícula encuentra una antipartícula, se transforma en energía. ¿Okay? Entonces hay un triángulo que es energía, materia y antimateria. ¿Okay? Ahí está la clave de todo. Energía, materia y antimateria. Ahora, para ver un poquito la relación entre la energía y la materia, si hago eso, estoy liberando energía. ¿Okay? Es decir, que estoy golpeando, ¿okay?, dos cuerpos, y este golpe entre dos cuerpos va a liberar energía. ¿Okay? Ahora, según la frecuencia de la liberación de energía, puedo obtener sonido, ¿okay?, puedo obtener hasta rayos de luz. ¿Okay? Si aumento la frecuencia, va a ser igual una energía que se va a ir del cuerpo, pero que va a manifestarse como un rayo de luz. ¿Okay? Es muy importante entender la relación entre la energía y la materia. Tenemos entonces 12 partículas, ¿no? Estas mismas 12 partículas se van a asociar, ¿okay?, para formar lo que llamamos los átomos. Los átomos son compuestos, todo el mundo lo sabe, de protones, neutrones, y alrededor están los electrones. ¿Okay? Estas partículas van a formar los protones. Es decir, para hacer un protón se van a agarrar 3 partículas, ¿okay?, y se van a formar un protón. Y el neutrón también se va a formar con 3 partículas más, ¿okay?, electrón y protón. Es decir, que se están dando cuenta que empezando de las 12 partículas, poco a poco, con la asociación, se va a crear los cuerpos. ¿Okay? Los átomos primero.